¿Te ha pasado que llega la época decembrina y con ello llegan los excedentes de dinero? Cuando te das cuenta, no sabes en qué se fue y tan rápido. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son los excedentes de dinero. Nosotros en algunos países conocemos este excedente de dinero con el nombre de primas, gratificaciones o bonificación. En fin, diciembre es una época hermosa, pero también es una época muy importante para nuestras finanzas personales. Compras compulsivas, regalos, fiestas, etcétera, etcétera. Y allí es donde nosotros debemos empezar a utilizar mejor nuestros excedentes de dinero. ¿Por qué les menciono esto? Porque lo anterior generalmente se viene cubriendo con estos excedentes de dinero, con lo que les mencionaba al inicio, con nuestra prima, con nuestra gratificación, con nuestra bonificación. Y lo ideal no es que nuestros excedentes queden allí en esta época decembrina. Claro, vamos a tener la oportunidad de gastar, de poder tener los obsequios con nuestros seres queridos, pero también vamos a aprender a manejar ese excedente de dinero. ¿Qué es un excedente de dinero? Un excedente de dinero es un dinero extra. Como lo hemos mencionado antes, que en algunos países se conoce como nuestra prima o nuestra grati o nuestra bonificación, en fin. Pero es eso, dinero extra, que si nosotros utilizamos bien, se puede convertir en una herramienta clave para empezar a ordenar nuestras finanzas personales y con ello pues generar la tranquilidad financiera que estamos buscando. Todos estos dineros extra o excedentes de dinero que recibimos normalmente para nuestra época decembrina es un dinero que las empresas deben pagar por ley a sus empleados y que corresponde al 50% de su salario mensual. Hay muchas personas que reciben este dinero y sienten un gran respiro, sobre todo para esta época de fin de año. Pero el problema no es recibir, el problema es no aprender a planificar cómo podemos darle un mejor uso a este dinero. Uno de los errores más comunes que cometen la mayoría de las personas cuando reciben su excedente de dinero, su prima, su bonificación, su gratificación, es que se la gastan y no aprendemos a redistribuirla. Tenemos que aprender a tomar decisiones financieramente hablando más saludables, que nos convengan, que nos lleven y nos dirijan hacia ese camino de libertad financiera que la mayoría de las personas deseamos y buscamos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Saber exactamente cuál es el monto del valor del dinero que vamos a recibir de ese excedente o de ese dinero extra en nuestra época decembrina es muy importante, porque si no tenemos claridad en el monto, es como que el dinero se vuelve invisible, entonces se gasta y no sabemos muchas veces en qué. Esto genera frustración, esto genera desorden, genera tomar malas decisiones, mal manejo financieramente hablando. Entonces recordemos, no es aproximado, no es más o menos, es ese número exacto. La salud financiera o los hábitos financieros saludables no requieren más que un plan, y lo volvemos a decir nuevamente, que un orden. Tenemos que aprender a tener claridad en cuáles son esos gastos que nosotros estamos generando día a día en nuestra cotidianidad. Y para ello yo les recomiendo llevar una libreta, como en mi caso personal, que yo lo he hecho por muchos años. Me encanta escribir, entonces lo hago a través de mi libreta, pero también lo podemos llevar en un Excel. Conozco personas muy cercanas que lo hacen en un Excel y les funciona de maravilla. También lo pueden hacer a través de la aplicación de notas en sus celulares. También conozco un ejemplo muy cercano que lo hace. Y lo que esto genera profundamente en nuestra mentalidad financiera y en ese cambio que estamos buscando y que se requiere, es eso, un orden, que nuestra mente vaya teniendo como esas carpetitas donde tenga claridad, valga la redundancia, de tener la información, cuál es ese gasto, a dónde se está yendo nuestro dinero. Es muy importante, les recomiendo que lo empiecen a hacer. No hay una fórmula mágica, no hay una fórmula estricta porque, o que sea a nivel general y que le funcione a todo el mundo de la misma manera. No es posible porque, si bien es cierto, todas las personas o todas las familias tenemos estilos de vida distintos. Entonces, con base en estos estilos de vida es que nosotros vamos a ir organizándonos y armando nuestra estrategia financiera. Ya dijimos que antes, muy importante, saber cuál es ese monto y tenerlo claro.
Luego hablemos de la redistribución. Es muy importante que aprendamos a redistribuir, que lo primero que hagamos es redistribuir nuestro dinero extra, nuestro excedente de dinero, en dos grandes cuentas o en dos grandes partes. La primera es en una cuenta que va a estar destinada únicamente para la inversión, que más adelante yo les voy a contar que hace parte de una metodología que yo les propongo. Y la segunda gran cuenta o la segunda gran parte es para gastos imprevistos o planificados. Esa palabra de gastos planificados es allí donde ya tenemos estipulado estos gastos de normalmente, que es en lo que más gastamos nuestro dinero en esta época de Navidad, es en regalos. Pues allí van a estar planificados. Entonces es muy importante eso, que aprendamos a redistribuir. Esa es la palabra que debemos tener en cuenta y que se nos debe venir a nuestra mente cuando recibamos este dinero extra. Bueno, es importante que mencionemos y tengamos claridad en que habíamos hablado ya de las dos grandes cuentas o dos grandes partes en las que debemos redistribuir nuestro excedente de dinero, nuestro dinero extra. Para recomendación general, no vamos a dar un porcentaje exacto porque, como yo también les mencionaba minutos antes, todo depende del estilo de vida de cada persona y de cada familia. Pero sí recomiendo que el mayor porcentaje de ese dinero extra, cuando lo vayamos a redistribuir, ese mayor porcentaje se vaya a la primera cuenta o a la primera parte, que es a nuestra cuenta de inversión, y un porcentaje menor se vaya a nuestra cuenta de gastos imprevistos o gastos planificados. Es súper importante que esto lo tengamos claro. Y de esta otra cuenta, que ya dijimos que allí están los gastos que tenemos para esta época de fin de año, también vamos a definir un porcentaje de esos gastos distintos que tenemos. No solamente regalos, no solamente obsequios, sino otros gastos. Entonces es importante que también aprendamos a dar un porcentaje, a definirlo claramente. Cuánto vamos a gastar en regalos, cuánto vamos a gastar en obsequios, porque no todo ese otro porcentaje que se fue destinado aquí es para un solo gasto. Eso para tenerlo muy, muy presente. Porque también es válido que empecemos a pensar de esta manera. Para esto trabajo, refiriéndonos a crear ya un patrimonio, crear ya una tranquilidad financiera o encaminarnos hacia ello. Si quieres aprender a tener buenos hábitos financieros todo el año y no solamente en la época de decembrina, quédate en el canal porque de eso vamos a hablar mucho por aquí. Y recuerda, el hogar es una empresa y desde allí se empieza.